Algo muy grave está ocurriendo en las escuelas católicas de Hamburgo. Y quizá lo más preocupante no sea únicamente el contenido de un nuevo programa de educación sexual, sino el hecho de que hayan sido los propios padres de los alumnos quienes han tenido que levantar la voz para exigir que las instituciones de la Iglesia permanezcan fieles a la doctrina que dicen representar. El Arzobispado de Hamburgo ha establecido un nuevo marco para la educación sexual de sus escuelas titulado Masculino, Femenino, Diverso. No se trata de la iniciativa aislada de un profesor ni de material introducido clandestinamente desde una organización externa, es un programa oficial del propio arzobispado. Fue puesto formalmente en vigor el 4 de junio de 2025 por el vicario general, el padre Sascha Philipp Geisler, y debe servir de base para los programas de las 15 escuelas católicas de Hamburgo durante el curso 2026 a 2027. ¿Y qué es lo que propone este programa? El propio arzobispado declaró, al presentar el programa, que pretende promover activamente la aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. El documento afirma además que el sexo biológico no tiene necesariamente que coincidir con la identidad social de una persona. Y cuando aborda posibles conflictos entre los valores transmitidos por los padres y aquello que recibe el alumno en la escuela, llega a sostener que puede ser tarea del centro ponerse del lado de los niños. Aquí aparece una cuestión que ningún católico debería considerar secundaria. Una escuela católica puede y debe enseñar a respetar a toda persona, combatir la humillación y rechazar cualquier discriminación injusta. Pero el respeto debido a una persona no obliga a la Iglesia a aceptar como verdadera cualquier concepción antropológica contemporánea. La dignidad de cada ser humano y la verdad sobre el ser humano no son principios enemigos. Y precisamente esto es lo que numerosas familias católicas de Hamburgo están denunciando. Los padres no están protestando porque una escuela pública se niegue a impartir catequesis. Están reclamando que una escuela católica sea verdaderamente católica. El denominado Eltern-Netzwerk Kinderschutz und Prävention, una red de padres, ha rechazado públicamente el programa y ha pedido reiteradamente su retirada. El 25 de febrero escribieron directamente al arzobispo de Hamburgo, Stefan S. Posteriormente acudieron al nuncio apostólico en Alemania y llevaron su preocupación hasta Roma. Y aquí comienza una segunda parte de esta historia que resulta particularmente desconcertante por la respuesta de Roma. El Dicasterio para la Cultura y la Educación confirmó el 6 de julio de 2026 que, en materia de educación sexual, continúa vigente la posición contenida en el Documento Vaticano de 2019, Varón y Mujer los creó. Un documento que advierte precisamente contra aquellas ideologías que separan radicalmente la identidad personal de la diferencia biológica entre hombre y mujer. Hasta aquí, podría parecer que el problema estaba resuelto. Pero no. Porque una cosa es recordar la doctrina y otra muy distinta es ejercer la autoridad necesaria para hacer que esa doctrina sea respetada. En la respuesta conocida de Roma ni siquiera se mencionó expresamente el programa de Hamburgo. Tampoco se respondieron concretamente las objeciones presentadas por los padres. No hubo una orden pública para retirar el programa. No hubo una orden conocida para suspender su aplicación. Y tampoco consta públicamente que se haya adoptado una medida disciplinaria contra los responsables. Mientras tanto, el programa siguió adelante. Y esto merece ser dicho con serenidad, pero también con absoluta claridad. Reafirmar una doctrina mientras se permite que una situación contraria a ella continúe sin una intervención efectiva no constituye una respuesta suficiente. La autoridad en la Iglesia no existe solamente para publicar documentos. Existe también para gobernar, corregir y, cuando sea necesario, intervenir. El arzobispo Stefan S. gobierna la archidiócesis de Hamburgo. El programa fue promulgado por su propio vicario general y forma parte de la política oficial de sus escuelas. Por eso los padres se dirigen a él, y por eso resulta legítimo preguntar por qué, después de todas estas advertencias, el programa no ha sido retirado. Pero también resulta legítimo preguntar a Roma, si la Santa Sede afirma que la doctrina católica sigue siendo la misma, ¿por qué no interviene eficazmente cuando los propios fieles denuncian que una institución católica está actuando en sentido contrario?
Esta pasividad resulta profundamente preocupante, porque son las familias las que han tenido que organizarse, son ellas las que han escrito al arzobispo, las que acudieron al nuncio, son ellas las que llegaron hasta los dicasterios de Roma, y son ellas las que continúan reclamando algo que nunca debería ser extraordinario, que una escuela católica eduque conforme a la fe católica. Este caso debe servir como advertencia para los fieles de cualquier país: conozcan lo que se enseña en las instituciones católicas, lean los documentos, pregunten, exijan transparencia, y cuando algo contradiga gravemente la doctrina de la Iglesia, no permanezcan callados. Háganlo con respeto, con argumentos y por los cauces legítimos, pero háganlo, porque la obediencia católica jamás ha significado indiferencia ante el error. Y cuando quienes deberían vigilar guardan silencio o se muestran inoperantes, la responsabilidad de los fieles de advertir, denunciar y pedir una corrección legítima se vuelve todavía más necesaria. Hamburgo nos deja una imagen dolorosamente paradójica: padres católicos pidiendo a autoridades católicas que las escuelas católicas enseñen doctrina católica. Eso no debería ser necesario. Pero hoy lo es.